Chao, shalom a todos. Nuevamente una bienvenida a esta Kehilá en su presencia, ubicada en Roselle, New Jersey. Les queremos pedir disculpas por el pequeño atraso. Como siempre, los sistemas y siempre hay algo que nos atrasa un poco, pero aquí estamos con el favor del Eterno poder traer en este día de Shabbat una enseñanza en la cual sea edificación para su vida. Quien les habla, el Roy Walter Díaz de la Kehilá, y espero que sea bueno ante sus ojos poder recibir esta enseñanza, la cual el deseo del Creador es que caminemos en sus caminos y obedeciendo la voluntad de Él. Y lo que acabo de decir tiene mucha repercutación en lo que es el deseo del alma. Cada uno de nosotros, por ende, tenemos la intención de caminar en los preceptos del Creador, pero hay una batalla en el ser humano por lo general. Y es que el ser humano siempre cree pensar que en su concepto y en su manera de vivir está haciendo lo correcto, y así de esa manera cuando no analiza de pronto la voluntad del Creador, entonces comienza a caminar basado en sus argumentos y no en lo que el Eterno quiere para su vida. Y es precisamente esta parashá la que nos lleva a ese nivel de conciencia de poder comprender de que el deseo del Creador es bueno, agradable y perfecto, pero que eso bueno, agradable y perfecto se hace vida conforme a nosotros caminamos en la voluntad del Creador. En otras palabras, cuando obedecemos sus mandamientos, cuando guardamos lo que Él exige para que lo que Él nos exige para poder tener una cercanía con Él. De esto podemos también decir o hablar de que estamos en unos tiempos en los cuales esa exigencia se está mostrando aún más. ¿En qué sentido se muestra? Yo creo que cada uno de nosotros que está en este camino tiene que tener dos conceptos bien definidos acerca de lo que es vivir delante del Creador. Uno es el autoanálisis y el otro es la autocrítica. Cuando aceptamos personalmente hablando de cada individuo el autoanálisis y la autocrítica, vamos a poder aceptar la condición de cada uno de nosotros en este caminar. Pero aquel que no se hace un autoanálisis, que no se hace una autocrítica de su caminar, muy posiblemente puede estar cayendo o tropezando en muchos errores de su vida, llevándolo a elevar su orgullo y su soberbia a un nivel demasiado alto en el cual no va a aceptar una corrección de alguien que está viendo su error. Entonces, por eso es bueno el autoanálisis y la autocrítica. ¿Para qué? Porque nos volvemos conscientes de que hay una falencia en mi vida y que esa falencia no me deja caminar correctamente en las sendas del Eterno. Entonces, dicho esto, estamos a vísperas de comenzar los Moadín de otoño, y esta parashá que vamos a tocar el día de hoy es una parashá que precisamente es el preámbulo para llegar a esas festividades. ¿Por qué? Porque nos va a confrontar para poder acceder a un lugar que el Eterno tiene preparado para el pueblo, en el caso de lo que habla la parashá, pero también nos prepara como preámbulo a un tiempo especial, un tiempo específico que el Eterno creó con un propósito, que su pueblo, sus hijos, Israel, puedan caminar correctamente en una tierra en la cual fue profanada. Y que Israel no va a poder gobernar en esa tierra si ellos no están caminando correctamente delante del Creador. Entonces, esta parashá nos manda el reto a cómo nosotros poder vivir una buena vida en un lugar que el Creador preparó. Cada día es un lugar que el Eterno preparó para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos qué va a suceder el día de mañana. Pero si yo el día de hoy, como dice la parashá, si hoy guardas mis mandamientos, si hoy guardas mis mitzvot, mañana tendrás una recompensa. Mañana podrás vivir en la tierra que fluye leche y miel. Y dicho esto, vamos a poder ver la parashá del día de hoy. Entonces entremos de lleno al estudio de la Torah. Hablemos de Torah. La parashá del día de hoy, llamada Kitabot,
Kitabot, cuando entres, ubicada en el libro de Deuteronomio capítulo 26, versículo 1 al capítulo 29, versículo 9. La Haftará la podemos encontrar, la Haftará y la Brit Hadashá la encontramos en Isaías capítulo 60, versículos 1 al 22, y la Brit Hadashá la podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 1 al 23, el libro de Lucas, capítulo 21, del 1 al 4, y el libro de Hechos, capítulo 28, versículos 11 y 16. Vamos a entrar en un contexto de lo que está sucediendo en este momento de la parashá. Si nosotros hemos analizado el contexto de lo que estamos hablando en el libro de Deuteronomio, podemos entender de que Israel está a vísperas de entrar a la tierra prometida. Por ende, Moshe está estableciendo un nuevo patrón sobre una generación, un nuevo patrón, no, más bien, un patrón, perdón, sobre una nueva generación, la cual será introducida porque sus padres fallaron en el desierto. En otras palabras, cuando se pusieron de acuerdo con su creador, con Hashem, y ellos al decir haremos todo lo que Hashem hable, y al no guardar esas palabras, las consecuencias fueron tan graves que toda esa generación queda en el desierto, cae muerta, queda enterrada en el desierto. Entonces ahora Moshe tiene la tarea grande de establecer, por decirlo de esta manera, un nuevo convenio. Ahora, sobre un pueblo que necesita entender que el motivo y la razón por la cual serán introducidos a una nueva tierra, o una tierra que fluye leche y miel, es porque los habitantes de esa tierra han profanado la tierra. Y Hashem, en su inmensa bondad y en su inmensa misericordia, entonces necesita sacar estas naciones, quitarles el poder, para que la tierra no siga siendo profanada, sino que haya un restablecimiento de la Kedushá, un restablecimiento llamada santidad, un restablecimiento de la Avodah Hashem, del servicio a Hashem, pero ahora basado en el temor de lo que Yahweh está estipulando en esta parashá. Nosotros vemos en esta parashá las bendiciones y las maldiciones. Y es ahí donde entramos en el contexto del estudio de esta parashá. ¿Por qué? ¿Y por qué es tan importante? Cada parashá, la parashá Kitabot, siempre va a caer antes o es el preámbulo de las festividades de otoño. ¿Por qué? Porque la parashá Kitabot nos manda el reto a tener la conciencia, estar conscientemente de las responsabilidades que vamos a tener en la era venidera. Entonces, esta parashá nos lleva a entender de que cuando guardamos los mismos, cuando guardamos los mandamientos, lo que estamos haciendo es que permitiéndole que el Rey Supremo gobierne en la tierra, que Él se pueda establecer en medio de su pueblo. Por eso podemos ver de que el deseo del Creador no solamente era expulsar las naciones paganas, sino de que volviera a haber un orden para que Él pudiera estar en medio de ellos. Y así haber un gobierno teocrático en el cual se regula bajo leyes, estatutos, decretos, para que la nación viva correctamente conforme a la voluntad del Creador. Entonces, dicho toda esta introducción, dicho todo este contexto de la parashá, podemos entender de que el deseo del Eterno, o más bien el deseo de Moshe, al volver a hablar las palabras de las bendiciones y las maldiciones en el monte Gerizim y en el monte Ebal, era con el propósito de que Israel estuviera consciente de las consecuencias que iba a tener al guardar las misbots, o consciente de las consecuencias que venían al desobedecerlas. Entonces la introducción es, en esta parashá es una porción muy solemne y encontramos un contenido espiritual tanto para bien como para mal. La parashá comienza con el anunciado que realiza Moshe sobre las ceremonias a realizarse en la tierra de Israel referidas a las leyes de las primicias, en hebreo bikurim, los primeros frutos de las 7 especies minim,
los mismos debían de ser presentados ante el sacerdote llamado el Cohen en una canasta que se llama hebreo el Tenet. También recuerda las leyes del diezmo, en hebreo el Maatzer, de la cosecha cada tercer año del ciclo de la Shemitah, el año sabático, que debía ser apartado para los levitas, los huérfanos y las viudas. Esta parte es muy importante porque cuando vemos la Haftará, Isaías está hablando, y no solamente la Haftará basada en Isaías, cuando vemos Ezequiel y Jeremías, vemos de que Israel es sacado de la tierra nuevamente porque no guardaron este precepto de darle a los huérfanos, a las viudas y a los levitas. Entonces esto es muy importante porque esta fue la causa por la cual Israel fue fue sacado nuevamente del convenio con el Creador. En esta sección también se dan las instrucciones detalladas de cómo proclamar las bendiciones y las maldiciones en los montes Gerizim y en el monte Ibal. Las enfermedades, el asedio a las ciudades, las plagas por transgresiones de los preceptos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces entremos de lleno al estudio de la Torá y como dije ahora, hablemos de Torá. Deuteronomio capítulo 6, 26, versículo 1 y versículo 2 dice lo siguiente: cuando vengas a la tierra que Yahweh tu Elohim te está dando como tu herencia, hayas tomado posesión de ella y asentado allí, tomarás los primeros frutos de todas las siembras de la tierra que la tierra de cuales tú cosecharás de tu tierra que Yahweh tu Elohim te está dando. Los pondrás en una cesta e irás al lugar que Yahweh tu Elohim escoja para que su nombre habite ahí. Pongamos contexto. La parasha pasada, Kitetse nos hablaba cuando salieran a la guerra y da el mandato de cuál era el trabajo que Israel tenía que hacer. Si veía a una mujer y era traído por ella, la tenía que traer, durar 30 días, un mes, no hacer lo que hacían las naciones paganas, en maltratar, en matar a las mujeres, sino que era todo lo diferente. Ahora, en esta parasha vemos cuando ellos retornan, pero aquí el texto nos habla de un retorno como si no fuera la tierra que ellos iban a habitar, sino otra tierra. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque el texto nos va a llevar a analizar algo más allá de lo que el texto nos está mostrando. Entonces, por eso dice que cuando vengas a la tierra que Yahweh tu Elohim te está dando, tu herencia, o sea, en otra versión dice cuando entres o cuando retornes. Entonces, basado en ese contexto, vamos a estudiar la parashá. La parashá la vamos a estudiar basado en el contexto de la Kedushá. ¿Por qué de la Kedushá? Porque si no hay Kedushá en el pueblo de Israel, ellos no podrán heredar la tierra y no podrá establecerse el gobierno del Creador en ese lugar donde fluye la leche y la miel. La Kedushá es la santidad. ¿Ok? Entonces, basado en ese contexto de la Kedushá, vamos a estudiar la enseñanza del día de hoy. La primera entrada a la que se refiere Kitabot es cuando el alma es gobernada por el Rúa. Por lo que lo primero que debemos dar lo primero que debemos dar como primicia al Eterno son ¿qué? Los pensamientos. Por eso cuando tú sales a una guerra contra tus condiciones, contra tus actitudes, contra la inmoralidad que te rodea, muy independiente de la moralidad que podamos tener dentro, no, la inmoralidad que nos rodea, porque es una guerra que estamos batallando. Ahora bien, ¿qué debemos? Debemos preguntarnos, lo siguiente: ¿cuáles son los primeros pensamientos que nos invaden? ¿Son de gratitud por el nuevo día de vida? ¿Son los trabajos pendientes en la oficina
o los problemas que enfrentamos durante ese día? ¿Pensamos en ese amor que está a nuestro lado, agradeciéndole todo lo que nos da? ¿O en la pelea que tuvimos el día anterior? Y para aquellos que no tienen pareja, ¿pensamos acaso en esa persona especial que la luz ya ha puesto en nuestro camino? O sea, todo esto es una meditación de qué debemos de pensar, cuáles son nuestros primeros, lo que debemos de entregar cuando retornamos de una batalla, o pensamos en la carencia de no tener a esa persona. Entonces, planteemos nuevamente la pregunta para que nos vayamos atrás. ¿Cuál fue la pregunta? Debemos preguntarnos por qué. ¿Qué es lo que nosotros debemos dar como primicia al Eterno? Que son nuestros pensamientos. Entonces, si yo no estoy entregando mis pensamientos a mi Creador después de una batalla, entonces yo voy a seguir con esas batallas dentro de mí. O sea, yo no voy a poder ganarlas. Pero si yo le entrego al Eterno, al Creador, esos pensamientos, esas batallas en mi mente, que pueden venir por la necesidad, pueden venir por la enfermedad, puede venir, póngale el tema que podamos ponerle. Si yo no le entrego a Él eso ¿qué va a hacer? Esa condición, ¿qué va a hacer en mi vida? Lógicamente, nosotros entendemos por una regla espiritual que si yo no estoy con el Creador, yo no estoy bien. Que si mis pensamientos no están alineados con Él, yo no estoy bien. Que si mis aptitudes no están alineadas con Él, yo no estoy bien. En otras palabras, nos debemos en todo momento al Creador. Por eso, si mi prioridad es pensar en estas circunstancias, entonces mi batalla no la he podido ganar. No he podido sujetar a esa mujer que me sedujo, o en la cual yo me había atraído, hablando espiritualmente, y que no me permite ganar una batalla. Acuérdese que la parasha pasada hablaba de que si ves una mujer y eres atraído por ella, pero en un nivel no literal, sino un nivel un poquito más espiritual, podemos ver de que esa mujer son esos anhelos, son esos deseos, son esos caprichos del alma que todavía están batallando y que yo no los he entregado a mi Creador y que esos caprichos me están gobernando. Ahora bien, Kitabo, cuando entrares, tiene un valor numérico de 439. Este es el mismo valor numérico de la palabra Hadelech. Hadelet es puertas. Hadelet, el mismo valor numérico 439. ¿Qué significa esto? Que nosotros solo podemos entrar por las puertas a poseer la tierra y habitar en ella solo por medio de la obediencia. O sea que la puerta no se va a abrir hasta que yo no determine caminar en obediencia a mi Creador. Por eso tú ves que en la parashá Moshe llama al pueblo de Israel, a 6 de los hijos de Israel los pone en un monte, 6 los pone en otro monte y a los levitas en la mitad de los dos. Cada vez que se hablaban las bendiciones y las maldiciones, todos decían amén. ¿Qué quiere decir eso? Que la puerta para entrar a la tierra que fluía leche y miel era la obediencia. Y si ellos no caminaban en obediencia, no iban a poder heredar esa tierra. Ahora, en Génesis capítulo 17, versículo 8, dice lo siguiente: yo te daré a ti y a tu cera después de ti la tierra en la cual ahora son extranjeros. Toda la tierra de Canaán como posesión permanente, yo seré su Elohim. Mientras que el Salmo, capítulo 100, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente: un canto de alabanza, de acción, de gracias. Griten de alegría a Yahweh toda la tierra. Sirvan a Yahweh con gozo
entren en su presencia con exultación. Y aquí en adelante los versos que marqué vamos a estudiarlos. Reconozcan que Yahweh es el Elohim, es Él, su pueblo, perdón, es Él quien nos hizo, y nosotros mismos somos su pueblo, el rebaño de su pastizal. Entren por sus puertas con acción de gracias. Entren a sus patios con alabanza. Denle gracia a Él, alaben su nombre. Porque Yahweh es bueno, su misericordia continúa para siempre y su verdad permanece por todas las generaciones. Entonces, cuando entregas el pensamiento, cuando ganas la batalla, cuando ya sometes a la mujer que sedujo, ¿sí?, el deseo, el anhelo que te sedujo, y la sometiste, y acordémonos de que la parasha pasada decía que esa mujer tenía que estar en cautiverio por un mes. Le pido que me presten atención. Si en ese mes esa cautiva ya no representaba para él un deseo, él la podía dejar libre. Entonces, en este contexto, si ese pensamiento, ese anhelo que está en el alma, ya no es un anhelo carnal, por decirlo de esta manera, y yo lo sometí, se lo entregué a mi creador, gané esa batalla, ahora yo puedo entrar por medio de la puerta con acción de gracias. ¿Por qué? Porque su poder me ayudó a yo someter ese anhelo, ese deseo que no me dejaba pasar a otro nivel en el cual Hashem quería que yo pudiera ser ingresado. Entonces, basado en esto, vamos a poder entender lo que dice el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Yo sé lo que estás haciendo. Mira, yo he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Yo sé que tienes poco poder. Aún has obedecido a mi mensaje y no has negado mi nombre. Capítulo 3 del libro de Revelaciones, de Apocalipsis, mal llamado, nos está hablando a nosotros del mensaje a las Kehilots mesiánicas. Y el único mensaje más no confrontante, más, ¿cómo se podría decir? Más aliviador, no sé si sería la palabra correcta, era para la Kehilat de Filadelfia. Y aquí, más alentador, correcto, gracias. Más alentador era para la Kehilat de Filadelfia. Y aquí es donde viene un concepto de lo que nosotros podemos vivir, pero si nos sostenemos. Mira lo que dice. Yo sé lo que estás haciendo. Mira, yo he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Yo sé que tienes poco poder. Aún has obedecido mi mensaje y no has negado mi nombre. Entonces, ¿qué tenía la Kehilat? Poco poder. O sea, que vamos a hacer en ese sentido un autoanálisis. Llámate tú mismo la Kehilot de Filadelfia. En la batalla del deseo, pero que no te vas a dejar gobernar, pero que la batalla es fuerte, ¿no? Entonces, aquí te doy algunos de la sinagoga de Hasatán, los que dicen ser judíos, pero no lo son. Por el contrario, están mintiendo. Mira, los haré venir a postrarse ante tus pies, y ellos sabrán que yo te he amado. ¿Por qué? El versículo 9 dice que ellos sabrán que yo te he amado. El versículo 8 nos los está explicando. Yo sé que tienes poco poder, aún has obedecido mi mensaje. En otras palabras, que parece ser que el versículo 9 nos está hablando de las otras Kehilos que no están guardando el mensaje del mensajero.
El 10. Porque tú sí obedeciste mi mensaje acerca de, ¿qué? De la aflicción que viene. Perdón, me adelanté. Porque tú sí obedeciste mi mensaje acerca de perseverar. ¿Cuál es perseverar? ¿Qué significa? Ser constante. Insistir, constante, aguantar, ¿sí? Seguir. Ahora, te guardaré en tiempos de aflicción que vienen sobre el mundo entero para poner a prueba a la gente que vive en la tierra. ¿Qué es lo que está pasando en el libro de Deuteronomio capítulo 26 de la parashá que estamos estudiando el día de hoy? Ellos están en vísperas de entrar a la tierra, pero ellos están en un desierto que están a punto de salir y esta nueva generación ha tenido que perseverar, esperar en la enseñanza de Moshe, la enseñanza de los maestros que están con Moshe para que ellos puedan ingresar a la tierra. En otras palabras, nosotros, para poder que se haga vida este mensaje, tenemos que tener una perseverancia en las áreas en las cuales necesitamos batallar para poder ser o para poder ingresar a esa tierra o a ese mundo venidero. Ahora, la pregunta también nos deberíamos de plantear y la planteo es, ¿por qué acción de gracias? Miremos lo que dice. Recordemos que los israelitas fueron esclavos en Egipto y la mano poderosa de Hashem los sacó de allí y los trajo a la tierra que fluye leche y miel. Nosotros éramos esclavos. ¿Cómo se dice? Sobre nosotros había un poder. Ahora ya no somos esclavos. ¿Qué dice el Talmud? Dice, un ingreso parcial no es considerado ingreso, el tratado de Junim. ¿Qué quiere decir eso? Que para que tú entres con acción de gracias, tú no puedes entrar a medias. O sea, o vas a entrar con pleno conocimiento de que yo, esas acciones, esas aptitudes, esa mala inclinación, ese Yeser Harad, ya no gobierna en mí, sino que gobierna en mí el Yeser Hatov, la buena inclinación. No parcialmente, no, hoy sí, mañana no. Tiene que ser o es blanco o es negro. Por eso nosotros vemos en la palabra que dice que Hashem al tibio lo vomita. Porque la persona parcial es como el vómito que Hashem, a la persona que Hashem lo vomita. No puede estar, lo expulsa. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Que debemos introducirnos totalmente y de todo corazón en todo lo que hacemos por el Eterno. O sea que si yo hoy estoy haciendo un trabajo, el día de hoy, espiritualmente hablando, pero lo estoy haciendo a medias, yo no estoy adentro. Si yo tengo mi fe puesta en mi Creador, pero estoy caminando a medias, esto creo y esto no lo creo, yo no puedo ingresar. Si yo hoy amo y mañana odio, no es así. O es amas o amas. Pero no puedes estar en esa condición. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien se sumerge por completo en lo que está haciendo, no hay una mejora cuantitativa en sus acciones, sino un cambio cualitativo que afecta radicalmente el modo en que se está involucrando con el Creador. Ahora bien, en 2 Corintios dice, por lo tanto, mis queridos amigos, puesto que tenemos estas promesas, ¿qué dice? Purifiquémonos de todo lo que pueda profanar tanto cuerpo como rúa,
y perfeccionémonos a ser completamente santos por temor a Yahweh. Ahora, ¿qué debo de hacer para un ingreso o purificación total? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer para un ingreso o purificación total? Perdón. Se debe renunciar a cualquier preocupación o interés y dedicarse irrestrictamente con toda devoción y concentración. De modo que se debe rendirse, entregarse y no permitir que ninguna subjetividad personal interfiera con la pureza de la entrega al Eterno. En otras palabras, ¿qué se debe renunciar? A ver, ¿qué debo de hacer para un ingreso total? Si yo lo primero que tengo que hacer, como dice Pablo en 2 de Corintios, purificarnos de todo lo que pueda profanar tanto cuerpo como rúa. Cuerpo como rúa. Le quiero pedir el favor a todos que por favor tengan fuerza por una enseñanza que si la captamos la idea de ella, vamos a poder comprenderla y analizar muchas cosas de nuestras vidas. Renunciar a cualquier preocupación o interés y dedicarse irrestrictamente. ¿Qué es la palabra irrestrictamente? Algo que es... Sin limitación. ¿Ah? Sin limitación. Sin limitación. O sea, que no vas a tener excusas, sino que estás... ¿cómo se dice? Estás decidido el sí o el sí, sin ningún intervalo, a que nada se interfiera en esa purificación. Voy a poner un ejemplo, palabras de Mashiach, en el libro de Mateo capítulo 19, 21, dice, Yeshua le dijo, si quieres ser perfecto, anda a vender todas tus posesiones y da el dinero a los pobres y tendrás riquezas en el cielo, después ven y sígueme. Esta es la parte del rico, cuando le dice yo te quiero seguir y todo lo demás que voy a hacer para heredar el reino, ¿sí? El cielo. Yeshua le dice, pero cuando el joven oyó esto, se retiró. ¿Por qué? Porque era rico. Entonces Yeshua le dijo a los talmidín, a los discípulos, sí les digo, será muy difícil para un hombre rico entrar en el reino de Yahweh. Además les digo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Yahweh. Cuando los talmidín oyeron esto, se quedaron totalmente sorprendidos. Entonces preguntaron, ¿quién puede salvar? ¿Quién puede ser salvo? La respuesta del Mashiach en este concepto es muy interesante. Yeshua los miró y dijo, humanamente, esto es imposible. Humanamente, esto es imposible. Pero con Yahweh, todo es posible. ¿Qué quiere decir? De que si yo no estoy trabajando fuertemente para ingresar, porque es Yahweh el que con su fuerza, con su poder, me va a ayudar a ingresar, humanamente es imposible heredar la tierra prometida. Es por eso que Moshe, en la sabiduría y guiado por el Rúa, porque era un hombre que tenía comunión constante con Hashem, los pone al frente de dos montes. Y tú ves, en esta parashá, creo que fue esta Beatriz, que habló acerca de la roca. Y Alejandra y Gina hablaron de Eloi. Porque la emuná constante no es yo estoy fuerte hoy, mañana no. La emuná firme es diaria y constante, no trabaja en momentos.
Exacto. Entonces, si no hay una oración constante, no hay una búsqueda constante de lo que me fortalece, de lo que me mantiene firme y estable como una roca en ese sentido, entonces humanamente va a ser imposible entrar a una tierra que Hashem tiene dispuesta para nosotros. Entonces ahí ya viene en nosotros, como lo decía al principio, ser humildes y tener un autoanálisis, una autocrítica, analizarnos, sacar en contexto lo que me es bueno, lo que me es malo, para yo ya poder avanzar. Pero si yo no me autoanalizo, yo no me autocrítico, no tengo una autocrítica, perdón, entonces cuando una persona viene y me dice, mira, estás fallando, no me va a gustar, porque estoy en orgullo, estoy en soberbia. Ahora bien, ¿por qué humanamente es imposible ser salvo? Porque humanamente es imposible ser salvo. Porque de esta manera le damos reconocimiento al Eterno por todas las bondades, quien cumplió con todas las promesas que le hizo al pueblo de Israel y a nosotros. No es que Hashem quiere que no es que él se quiera gloriar, no, porque él no depende de nosotros dependemos de él. En Deuteronomio capítulo 8:2 dice, recordarás todo el camino por el que te condujo el Eterno, tu Elohim, estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber qué hay en tu corazón, a ver si observas sus preceptos o no. 3. Él te afligió, te hizo pasar hambre, luego él te alimentó con el maná que tú ni tus antepasados conocían, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, las palabras de Mashiach, sino que de todo lo que emana de la boca de Dios, que todo lo que emana de Dios vive el hombre. Entonces, volvamos a tener aquí no acomodé la siguiente slide. Perdón. El 8.4, sigamos con el 8.4. Tu vestimenta no se desgastó sobre ti, tus pies no se hincharon durante esos 40 años. Debes saber en tu corazón que así como un padre castiga a su hijo, así el Eterno tu Elohim te castiga. Observarás los preceptos de él, del Eterno tu Elohim, para ir por sus caminos y temerle. Ahora, cuando reconoces el favor inmerecido de Hashem, te hace humilde. El Salmo 138:6 dice, porque aunque Yahweh es excelso, él cuida a los pequeños, mientras que al orgulloso lo percibe desde lejos. Mateo 23:11 y 12 dice, el mayor de ustedes tiene que ser su siervo, pues cualquiera que a sí mismo se promueva será humillado, y cualquiera que se humille será promovido. Entonces, a ver, recapitulemos. ¿Quién me ayuda a recapitular lo que estamos hablando, los puntos? ¿Cuáles son los puntos que estamos hablando? Ayúdeme pues. Autoanálisis, autocrítica, santidad, la puerta, ¿cierto que sí? Porque tenemos que pasar por la puerta. ¿Qué más hemos visto hasta ahora? Purificación. ¿Qué dijo allá la hermana? Emuná. Entonces todo esto está basado en la Kedushá para poder establecernos en la tierra que Hashem prometió a nuestros antepasados, a nuestros padres. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Que la humildad es característica indispensable para un hijo de Yahweh. O sea, que si una persona no expresa humildad, puede andar en este camino y no es humilde, pues nosotros tenemos que discernir, ¿no? Si la persona verdaderamente
está caminando en el camino de Hashem, porque la palabra dice que Hashem, el que no es humilde, o sea, que lo contrario de la humildad es el orgullo, a ese orgulloso lo está viendo de lejos. Entonces, en otras palabras, no lo está teniendo cerca, no tiene una cercanía, no tiene favor del Creador. Ahora, ¿por qué es una necesidad urgente la humildad en nuestras vidas? ¿Por qué es una necesidad urgente la humildad en nuestras vidas? Para no olvidarnos de dónde Hashem nos sacó. Porque en el primer momento que nos olvidamos de dónde Hashem nos sacó, nos volvemos orgullosos. Entonces viene, para no olvidarnos, siempre debemos de meditar quiénes éramos. Padre, yo era esto, ahora soy esto gracias a ti. ¿Quiénes somos ahora? Soy esto por ti. El que sin mí se exalta. Exactamente. ¿Dónde estábamos? Antes estaba Machu Picchu. ¿Dónde estamos ahora? Antes estaba Machu Picchu. ¿Dónde estamos ahora? Sí, todas esas preguntas nos las tenemos que plantear. Porque de esa manera, si nos estamos inflando un poco porque estamos acá, sí, hablando de los que estamos en esta región, en este país de Estados Unidos, podemos ver con desprecio los que están en otros países. Yo no sé si ustedes lo llegaron a ver en algún momento, pero en mi niñez o en mi juventud, cuando estaba en Colombia, cuando llegaban las personas de aquí a allá, llegaban con un ego. No sé si eso pasaba en sus países, pero en mi país pasaba. Y llegaban con ese ego americano y el you know, y lo único que sabían era you know. Entonces, ese ego, una persona que no tiene y ve a otro llegar, si no lo sabe manejar, puede ser de tropiezo para una persona. Entonces eso hace sentir mal a una persona. Se olvidó de dónde te sacaste, ahora vienes con tu orgullo y tu soberbia a mostrar. Bueno, se lo ganó, tiene todo el derecho, pero una cosa es tratar a una persona decentemente y correctamente a ir a vanagloriarse de los logros que tiene en este país, que si no son bien manejados puede servir de tropiezo. No quiere decir que, pues, bueno, anyway, no me quiero meter en eso. Entonces, en Efesios capítulo 2, 11 dice, por lo tanto, recuerden el estado en que estaban antes. Ustedes gentiles de nacimiento llamados los incircuncisos, por aquellos que por una simple operación en la carne son llamados circuncisos. En aquel tiempo no tenían Mashiach. Estaban apartados de la vida nacional de Israel, extranjeros a los pactos que personifican la promesa de Yahweh, estaban en este mundo sin esperanza y sin Elohim. Ayer teníamos una pequeña plática acerca de que yo soy Israel. Sí, yo soy Israel. O soy de la Israel celestial. Yo quiero decir esto, que el concepto de la Israel celestial no tiene nada que ver. Mashiach nos enseña y nos dice, ahora ya no hay judío ni gentil, ahora somos uno en él. Y al ser injertados, como dice el capítulo 11 del libro de Romanos, injertados en el olivo verdadero, ahorita somos de Israel. Ahorita tenemos herencia, antes no la teníamos, Efesios nos lo está mostrando. Entonces, personifican la promesa de Yahweh y estaban en este mundo sin esperanza y sin Elohim. Entonces, ¿por qué nos tenemos que siempre recordar? Porque no teníamos esperanza. ¿Por qué no nos podemos vanagloriar y enorgullecer de lo que estamos? Porque no teníamos ninguna esperanza. No estábamos en los pactos del Creador. Pero ahora ustedes que están muy lejos han sido acercados por medio del derramamiento de la sangre del Mashiach. Ahora, ¿qué significa personificar? ¿Qué significa personificar? Personificar representa o servir de ejemplo de algo a una persona
por tener una determinada cualidad muy marcada y desempeñar un papel muy destacado. Un ejemplo a eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 7, versículo 1. Pero Yahweh dijo a Moshe, yo te he puesto en el lugar de Elohim. ¿Qué está haciendo Yahweh a Moshe? O más bien, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora Moshe? Personificar la aptitud, la bondad, la misericordia de Hashem en la tierra. Exacto, una representación. Pero ahora, esa personificación no es en el intervalo hoy sí, hoy no. Es en todo. Hoy, siempre, en cualquier momento, personificar al Creador en todos nuestros actos. En Juan capítulo 12 dice, porque no he hablado por mi propia iniciativa, sino el Padre que me envió me ha dado un mandamiento a saber lo que decir y cómo decirlo. 50. Y yo sé que los mandamientos que Él ha ordenado son ¿qué? Vida eterna. Así que lo que yo digo es sencillamente lo que el Padre me ha dicho que diga. ¿Qué hizo Mashiach? Personificó al Padre. Lo representó correctamente. Por eso se le fue llamado, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Ahora, la pregunta, no se me fue, pero ahí está, toda completa. La pregunta que debemos hacernos es ¿cuál es el proceso que se debe de hacer para lograr personificar al Creador? La Kedushá, la santidad. Inicialmente constituye en un acto de labor espiritual, pero al final acaba siendo una recompensa divina. En otras palabras, al principio se basa en el esfuerzo, pero al final acaba siendo un regalo. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano primero debe santificarse a sí mismo y al final recibirá santidad. En otras palabras, si tú no trabajas, no vas a recibir. O sea, si tú no entras en ese proceso de la santificación, de la Kedushat, tú no vas a recibir santidad. Porque la santidad no es un proceso que emana de mí, es algo que emana del cielo. Pero va a salir y la vamos a recibir si el cielo ve que yo estoy trabajando en santidad. Por eso tú ves que, vuelvo y repito, tú ves en esta parasha, creo que son 70 y algo de misbots que Israel tiene que cumplir. ¿Para qué? Para que cuando ellos entren a la tierra haya un gobierno correcto en esa tierra. Ahora, este proceso de Kedushat contiene una labor espiritual. Recompensa, esfuerzo y regalo. Labor espiritual o la labor se llama abodat y recompensa sahar. Esfuerzo es histalut y el regalo es mataná. ¿Qué significa esto? Lo que se refiere a abodá y sahar se refiere a las obligaciones espirituales que ya incumben al ser humano en el cumplimiento de preceptos específicos. Por decir, ejemplo, el Shabbat, ama a tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre, y el Shema. ¿Sí? Entonces, lo que es el esfuerzo, la abodá y la recompensa, ¿ok? Que es abodá y sahar. Y el segundo descrito en términos de esfuerzo, histalú, y de regalo, mataná, se refiere a todo aquello que la persona hace más allá de sus obligaciones ya establecidas. ¿Entendieron la parte? ¿O lo devuelvo? Lo voy a devolver. Hablando de la labor, la abodá y el sahar, se refiere a las obligaciones espirituales que ya incumben al ser humano
en el cumplimiento de preceptos específicos. Por decir, el Shabbat, eso ya está ahí. O sea, por ese esfuerzo, al guardarlos, hay una recompensa porque nos hemos esforzado, hay un regalo. ¿Ok? Pero el esfuerzo, el istalut y el regalo, la mataná, contienen otra cosa más. ¿Qué es? Se refiere a todo aquello que la persona hace más allá de su obligación, de sus obligaciones ya establecidas. Un extra, un plus. O sea, doy la milla extra. Exactamente, Mateo 5:38. Ustedes han oído lo que fue dicho a nuestros padres, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que no se resistan contra el que les hace el mal. Al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, deja que te pegue en la izquierda también. Y al que quiera ponerte a pleito por tu camisa, deja que se lleve el saco también. Y si un soldado te obliga a cargar su mochila por 1 milla, cárgala por 2 millas. Cuando alguien te pida algo, dáselo. Y cuando alguien te quiera algo, préstalo de ti. Préstaselo. Entonces, la Histaluk y la Mataná, la recompensa a eso, o sea, ¿cómo yo sé que estoy viviendo en Kedushá basado en Histaluk y Mataná? Cuando hago algo extra por mi prójimo. Cuando doy un poquito más, de tiempo, cuando persevero más en que la persona va a cambiar, en que la condición que estoy viviendo va a cambiar, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando alargo más el proceso por misericordia a otros. Ahora, ¿qué nos enseña todo esto? Mira, un poco no, que se me fueron. ¿Qué se nos enseña todo esto? Que la adquisición de la Kedushá no es posible sin una labor previa del ser humano, porque la santidad es algo que se recibe cuando el ser humano trabaja específicamente por ella. Los sabios expresan esta idea en lo siguiente: si el ser humano se santifica a sí mismo un poco, del cielo lo santifican mucho. Si se santifica aquí abajo, lo santifican arriba. Entonces es muy interesante. ¿Por qué? Porque el Creador quiere... ¿Cuál era el deseo del Eterno sobre su pueblo? ¿Pueblo qué? Kadosh. Un pueblo santo. Entonces ese es el reto. La santidad para poder estar tranquilo en la tierra que fluye leche y miel. Ahora, para poder estar tranquilo en nuestro tiempo en la era venidera, en la era mesiánica. En Mateo 5:18 en adelante dice: si en verdad les digo que hasta que pase el cielo y la tierra ni una iot ni una tilde pasarán de la Torá, no hasta que lo que tenga que suceder suceda. De manera que cualquiera que desobedezca al menor de estos misbot y enseña así a otros será llamado el menor en el reino de Yahweh. Pero cualquiera que los obedezca y así enseñe será llamado grande en el reino de Yahweh. Porque les digo que si su justicia no es mucho mayor que la de los maestros de la Torah y los Perushim, de ningún modo entrarán en el reino de Yahweh. Sí, sí. Entonces, por eso les decía, la exigencia que hay en la parashá es demasiadamente grande. Pero la exigencia, ¿para qué? Para poder ingresar en la era venidera. Ahora bien, es por eso que vemos en esta parashá como si Moshe estaría estableciendo nuevamente Israel con los preceptos del Eterno. ¿Saben que en Sinaí, Hashem trae en el Sinaí todo lo que sucede? ¿Se acuerdan? Moshe desciende del cielo. Moshe desciende
con las tablas, hay un pacto, Israel dice haremos todo lo que haremos. La pregunta es ¿por qué Moshe vuelve y dice lo mismo ahora? Porque es una nueva generación. Por eso nosotros entendemos el Shema. ¿Qué dice el Shema? Que se la enseñes a tus hijos. ¿En qué? En un momento, en todo tiempo. ¿Sí? Entonces, Moshe está haciendo como ese papel de padre nuevamente, estableciendo ese convenio sobre una nueva generación. En Deuteronomio 26:16 dice, hoy, volvemos al hoy, Yahweh tu Elohim te ordena. ¿Qué te ordena? Obedecer estas leyes y estatutos. Por lo tanto, los observarás y obedecerás con todo tu corazón y con todo tu ser. Tú estás declarando que hoy, mire, ¿en qué tiempo está esa palabra? Presente. Hoy constante. Eso es un hoy constante, correctamente. Un hoy constante. Tú estás declarando hoy estar de acuerdo que Yahweh es tu Elohim y que seguirás su camino. Observarás. Tú me puedes poner Juan, tú me puedes poner esta por partes, desde allá, mientras este slide, ponerlo en secciones. Esta. Como has hecho con las canciones que lo sacas, pero siguen viendo allá. Sí. Mientras que yo voy leyendo eso. Okay. Es la... Entonces, sigamos con Deuteronomio. Dice, tú estás declarando hoy estar de acuerdo que Yahweh es tu Elohim y que seguirás sus caminos, y observarás sus leyes, sus misbos y estatutos, y harás lo que él dice. Y el Eterno ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión, como él te prometió, y que debes guardar todos los mandamientos. ¿Me puedes traer agüita, por favor, Valentina? Y brinda agüita por ahí para todos, please. Ahora, permítame recapitular el concepto de lo que estábamos hablando. Me voy a retroceder un poquito para poner contexto de lo que estaba hablando. Sorry. Entonces, estamos hablando de la milla extra. Por favor, ayúdenme para no que no se me vaya la idea. Estamos hablando de la milla extra. Estamos hablando de ese nivel de santidad en el cual debemos de caminar para poder heredar esa tierra prometida. Ahora, entremos otra vez a esto que, perdón un momentico que se me mezcló la... Ok, perfecto. ¿Ya? No, tengo que arreglar más. Ya, ok. Ahora. Es la 20. La 20. ¿No tú quieres que yo arregle? Esta. No, esta creo. Sí, la 21. Ok, entonces ponle aquí clic. Y ponle la animación. Y que se vaya flop. Eso, así. Eso. Pues, sí, ok. Ahora, entonces, permítame un momentico aquí que es. Valentina, esto está caliente, mamá.
Perdón un momento que es que Está perdonado. Ahora, vemos en el verso 18 que dice, tú eres mi pueblo. Justo después que el Eterno recibe la declaración del pueblo, sellándola con la frase, tú eres mi pueblo. Para guardar, ¿qué? Ya, ellos van a ser su pueblo ¿para qué? Para guardar la Torá, para que tengas la identidad del Padre y para que tu conducta sea agradable y justa. ¿Qué nos enseña esto? Que es importante pensar de sí mismo de la manera correcta para poder actuar de forma correcta. En otras palabras, que si yo no estoy pensando constantemente que yo soy pueblo, hijo, que Él es mi Padre, entonces muy posiblemente mi conducta y mis pensamientos serán incorrectos delante del Creador. Gracias. Ahora bien, vamos a poner un ejemplo. Las personas se sienten rebeldes y van a actuar sujetos, van a actuar como rebeldes. Se identifican como un ladrón. ¿Y qué van a hacer? Van a robar, van a hurtar. Si tiene complejo de rechazo, ¿qué va a pasar? Rechazará a otro. Si tiene identidad de ser un hijo de exclusiva posesión, te comportarás de manera kadosh. Esa es la regla. Si yo estoy conduciéndome en mi vida creyendo que soy un bastardo, caminaré obrando como bastardo. Si yo camino en las sendas del Creador, diciendo, Él es mi Padre, pero mi conducta es diferente, entonces yo no le estoy dando gloria y honra a mi Creador. Por eso dice la palabra, por sus obras los conoceréis. No por lo que conocen, sino por la conducta de la persona en este camino. Dice el proverbio, dice, me quedo con lo que subrayo, pues como piensa dentro de sí, así es. Es así. Si Israel entraba con el pensamiento de ser esclavo a la tierra que fluía leche y miel, no iba a poder ganar las batallas en la tierra que fluía leche y miel. No iba a poder sacar esas naciones que habían profanado la tierra. Y en otras palabras, Hashem no se iba a poder entronar en esa tierra. Si leemos el texto del establecimiento de Hashem en la tierra prometida, duró. No fue así de la noche a la mañana. Y si tú te pones a ver, creo que es el libro de Ezequiel, cuando Nehemías y Esdras encuentran los rollos de la Torá, ellos dicen que cuando escuchaban los rollos de la Torá y escuchaban lo de la fiesta, no me acuerdo bien qué fiesta era, dice que eso no lo hacían desde los tiempos de José. O sea que hubo muchísimos años. Quiere decir que en el tiempo de David pareciera ser que no se guardaron las festividades. Porque mientras que el pueblo está en guerra, no puede haber un rey entronado. Por eso la representación de David siendo perseguido por un rey, Saúl, que no está haciendo lo correcto, hablando metafóricamente, no, es que Hashem, el rey supremo, no se podía entronar en la tierra, porque no había un lugar donde él pudiera establecer su reinado, que es lo mismo que dice el Mesías, dice, todos tienen donde dormir y donde poner sus cabezas, pero el Hijo del Hombre no tiene donde poner su cabeza, no tiene donde reposarla, no tiene donde descansar. ¿Por qué? Porque el cuerpo está desunido, no puede haber un reinado. Entonces cuando venga Mashiach por segunda vez, ya todo eso tiene que estar sujeto para que el establecimiento de Mashiach sea total.
O sea, que ya no haya ninguna guerra, ya todo esté hecho. Y eso lo podemos ver en el paralelismo cuando David le pide al Creador de que él quería levantar el templo y que le dice el Eterno, le dice, no, tú no, porque tú has derramado mucha sangre, tu hijo lo levantará. Ese hijo, en una representación metafórica, hablando de lo que Mashiach va a hacer. Nosotros no podemos levantar el templo porque hemos profanado la tierra nuevamente. Entonces tiene que venir ese personaje llamado Mashiach a gobernar, pero ya todo el gobierno de la Yetzer Hará en la humanidad tendrá que estar sometido. Por eso dice la palabra de que Hashem le dará todo que gobierno, autoridad, potestad. ¿Para qué? Se lo pondrá donde? Debajo de sus pies. En otras palabras, ya no habrá poder de esa mala inclinación sobre la humanidad. Ojo, y voy a poner una salvedad aquí. No sobre la humanidad, sobre aquel que dispuso caminar en Kedushá. Porque entonces si yo digo sobre la humanidad, entonces ¿de qué nos sirve a nosotros estar guardando Torah? Porque al final, entonces pues, me la hago, no, pues espero al último día que venga Mashiach, gobierne, y yo le digo, bueno, enséñame, porque ahora empezó algo nuevo, y no pasa el proceso. Eso no es así en la Torah. En la Torah y en la Brit Hadashah y en la Haftarah hay procesos en los cuales cada cual, o cada tiempo en el cual se iba a establecer el rey, tenía que haber un proceso. Purificación, aceptación del rey que se iba a entronar. Ahora bien, esto lo podemos ver desde otra perspectiva. El esfuerzo en aras de la Kedushá. Esto significa que cada uno debe separarse y desprenderse completamente de la dimensión material y apegarse constantemente en todo momento y circunstancia a lo divino. Esfuerzo en aras de la Kedushá. Estamos hablando ahorita de esfuerzos en aras de la Kedushá. ¿Qué quiere decir? Separarse y desprenderse. Separarse se refiere a una separación mental, emocional, mientras que desprenderse se refiere a una separación en actos concretos. Una separación en actos concretos. Vamos a definir actos concretos. Viene del latín concretus. Concreto es un adjetivo que permite hacer mención a algo sólido, material o compacto. El término se suele oponer a lo general o abstracto, ya que está referido a algo determinado y preciso. ¿Quién me puede, hablando en este contexto, me puede ayudar ahora, porque quiero involucrarlos ahorita todos, por favor? Estamos hablando del esfuerzo en aras de la Kedushá. ¿Qué significa esfuerzo en aras de la Kedushá? Retomemos. Significa que cada uno debe separarse y desprenderse completamente de la dimensión material y apegarse constantemente en todo momento y circunstancia a lo divino. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Separarse se refiere a una separación mental y emocional, mientras que desprenderse se refiere a una separación en actos concretos. Yo puse actos, gracias, perdón. Actos concretos. ¿Quién me ayuda a definir estos dos puntos que están en azul? A ver, ¿quién me ayuda? Vamos a empezar por Juan. A ver, tiramos la papa caliente a otro, ¿no? Tiramos la papa caliente a otro. A ver, hermano Edgardo, por favor, el primer punto, esfuerzo en aras de la Kedushá. Esto significa que cada uno debe separarse, desprenderse completamente de la dimensión material y apegarse constantemente en todo momento y circunstancia a lo divino. ¿Cómo podemos plasmar esta idea? Bueno, cuando se Duro está para hablando que me de lo una- escuche el lo mundo que dice entero. ahí, con respecto, dice la separación mental y emocional. Esa es la parte que más afecta al hombre. Ok. Entonces, cuando se habla de mental es de tener una vida enfocada, una mente, mejor dicho, enfocada
en la Torah para poderse purificar. Y emocionalmente también las cosas van a cambiar. Pero desprenderse del contorno que lo rodea al hombre, de las cosas que están alrededor de su cosmovisión, que tiene que ser cambiada a través de haberse separado. Muy Pues bien. si no se separa, no va a poder completar la segunda parte. Muy bien, muy buen punto. Don César. Sí, en los dos, tanto en la separación mental como en el desprendimiento objetivo, estamos hablando de un divorcio entre la Yeser Hará, que maneja muy bien nuestros estados mentales. Cuando nosotros tenemos unos malos pensamientos, por decir, a eso se refiere la separación mental. Y en cuanto a la separación de los actos concretos, ya viene la parte objetiva, la parte exterior del ser humano, que se divorcia de lo que para él significaba una costumbre que lo perjudicaba moralmente. Exacto. Entonces, entendiendo estos dos puntos, Juan, ¿algo quieres añadir a los puntos? Sí, me parece que el desprenderse para llegar, digamos, a la circunstancia de lo divino, pues por lo que yo he leído, más por la vida o el ejemplo que nos mostró Yeshua, vemos que el sufrimiento es una parte de la limpieza, de la purificación. Uh-huh. Porque mismo dice Yeshua, no tendría que morir Mashiach para llegar a la gloria de Hashem. Entonces me parece que se puede llevar hasta unos niveles bien altos. Eso es lo que... Ok, entonces mira cómo es esto, ¿no? Porque todos... Angélica quería hablar. Angélica, ¿ibas a decir algo? Perdón, Angélica. ¿Qué ibas a decir? No, en la parte donde usted dice que Duro para que te escuche el mundo entero. Traía a memoria lo que dice Josué. Dice, solamente sé fuerte y valiente para tener cuidado de seguir toda la Torá que Moshe tu siervo te ordenó a seguir, para que así no te desvíes ni a derecha ni a izquierda y así tengas éxito en todo. Entonces, para uno mantener una kedushá, definitivamente tenemos que esforzarnos en estudiar es la Torá, porque ella es la que nos va a tener lejos de la Yeser Hará. Yeser Hará. Correcto, muy bien. ¿Alguien más? Esther, ¿ibas a decir algo? ¿No? ¿Segura? Ok, bueno. Entonces, mire, vamos a poner contexto a esto, ¿no? Entonces, todo esto está en aras de la kedushá. Pero ¿qué pasa? Que todo esto que Moshe le está diciendo está a vísperas de entrar a la tierra prometida. Como les decía ahora, pareciera que Moshe está estableciendo una nueva alianza, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la pregunta. Entonces, ¿qué es o qué significa la alianza? Alianza, según la Biblia, quiere decir convenio o pacto establecido entre Hashem y la humanidad en general, o alguna persona concreta a través de un profeta. Moshe está haciendo ese trabajo de profeta, que está nuevamente estableciendo, por decirlo así, una nueva alianza a una nueva generación, porque la generación pasada queda en el desierto por sus pecados y sus desobediencias, pero esta nueva generación necesita nuevamente que le recuerde todo lo que el pueblo o todos sus antepasados han vivido, para que ellos no cometan el error en la tierra prometida, en la tierra que Hashem les había prometido a sus padres. Entonces, definición de alianza. Alianza es un término que procede del verbo aliar, y que por lo tanto hace mención a la acción que llevan a cabo dos o más personas, organizaciones, naciones, al firmar un pacto, un acuerdo, una convención, según sea el caso. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Moshe? En cierta manera, está levantando una nueva alianza con el pueblo. Dicen muchos de que más o menos a Moshe le quedaban un promedio de 30 días. O sea que estamos hablando que ya Moshe está en sus últimos días de vida. Entonces la urgencia, por decirlo de esta manera, de Moshe era que este pueblo entendiera concretamente las responsabilidades que ellos tenían y que tenían que demostrar
con actos, con acciones en esa tierra que Hashem les había prometido. Entonces, ¿cuál es la nueva alianza? En Lucas 22:20, en nosotros, dice, y luego de haber comido y tomado la copa de la redención decía, esta es la confirmación del pacto en mi sangre, la cual es derramada por vosotros. Ahora, ¿cómo afirmó Yeshua nuestra alianza con el Padre para ser su pueblo? ¿Cómo la afirmó? Dice el libro de Deuteronomio, estos son los que se pasarán, los que se pararán en el monte Gerizim y bendecir al pueblo después que hayan cruzado el Jordán, Shimeón, Yehudá, Isaacar, Yosef y Benjamín. No perdamos el hilo. Mientras estos se pararán en el monte Ibal para la maldición, Rubén, Gad, Asher, Zebulún, Dan y Neftalí. Entonces Mashiach hace la alianza a través de su muerte, de su sangre, un nuevo pacto. Pero eso no quiere decir que no haya una responsabilidad para que ahora nosotros, creyentes en Mashiach, basado en esa nueva alianza o en ese pacto renovado en Mashiach, nosotros no tengamos derechos ni deberes. O derechos, deberes y responsabilidades. Ahora, ¿por qué se le otorga, y aquí es donde viene la cuestión de la nueva alianza con Mashiach, ¿por qué se le otorga a Shimeón que bendiga al pueblo? A ver, alguien que me ayude de historia. ¿Quién era Shimeón? ¿Qué hizo Shimeón? Simeón fue el que vio al Mashiach siendo niño y dijo que vio la salvación. No, estoy hablando de Shimeón, el hijo de Jacob. Sí, ¿qué hizo Shimeón? Acordémonos. El que mató, pues, ¿Ah? vengó a su hermana. Mató a los otros, ¿no? Por la violación de Dina. Sí, cierro de decir, pero quiere decir de que tenía una transgresión. Era el primogénito, ¿no? Era exacto. Entonces, o sea, si vemos en el contexto de la Kedushá, Shimeón no tenía derecho a dar bendiciones, porque se había profanado, había muerto sobre él. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se le otorga a Shimeón que bendiga al pueblo? El hecho de colocarle para bendecir fue para que él pudiera hacer tikkun, una rectificación, que es lo mismo que hace Mashiach. Cuando Mashiach hace la alianza y entrega su vida por nosotros, ¿qué pasa con Mashiach? Mis pecados, como dice la palabra, son puestos en él, pero no para que yo viva una fiesta, sino para que yo haga un tikkun, una rectificación de mi vida, y en esa rectificación yo pueda ingresar a la tierra que fluye leche y miel, a la era venidera. Dale, Juan. Pero Shimeón perdió Sí, pierde la primogenitura. y después la perdió el segundo, y también Judá también la perdió, que muchos aluden que por eso se le dio la primogenitura fue a Manasés Y a Efraín. Efraín. Sí, exacto. Sí, o sea, ellos pierden el derecho de primogenitura, ¿no? Pero aquí es el derecho de bendición y maldición. En este contexto estamos hablando de Shimeón, porque Shimeón hace un acto no correcto para la Torá. O sea, comete un asesinato. Entonces uno dice, bueno, una persona que cometió asesinato no tendría derecho de levantar una bendición. Pero en este caso la Torá nos muestra con un fin, con un propósito, de que haya un tikkun, una rectificación. Entonces, si yo lo plasmo en la vida de Mashiach, cuando él muere, no muere para que yo siga viviendo una vida como si nada. Murió Jesús por mí, mis pecados fueron perdonados y sigo la fiesta. No es así. Sigo escuchando el reggaetón cristiano, la salsa cristiana y todo lo demás, para que yo siga viviendo una vida como la vivía antes. Porque, ¿qué dice la palabra? Porque mi antigua manera de vivir, acuérdenme de ese verso, de la manera de vivir, ¿cómo dice el verso completo? Por favor, se me vino esa parte. Sí, pues ya no caminamos como mi antigua manera de vivir, sino que ahora todas las cosas son nuevas. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir todas las cosas son nuevas? Ahorita viene una rectificación a mi vida, una rectificación del alma, para que yo no viva de la manera que vivía antes.
Un tikkun es una palabra hebrea que significa corrección o reparación de nuestra alma. El concepto del tikkun revela el tipo de decisiones que tomamos en qué, en acciones pasadas y las que deberíamos corregir para nuestro presente. En otras palabras, que si tú estás diciendo, yo hago un tikkun ahora, pero el día de mañana vuelvo y cometo la misma infracción, no estás haciendo reparación de tu alma. Estás en falsedad e hipocresía. ¿Ah? ¿Qué dice Efesios? Efesios 4:22. Por lo tanto, en cuanto a la pasada manera de vivir se refiere, se tienen que despojar de su vieja naturaleza. Ahí está. Que está podrida con sus deseos engañosos, y tienen que permitir que sus mentes y su espíritu permanezcan renovándose. Ahí está. Y se vistan con la nueva naturaleza creada para hacer semejanza a la de Yahweh, y se expresa así en justicia y en kedushá, Ahí está. que emanan de la verdad. Ahí está. ¿Sí ves? Entonces eso es tikkun. Eso es tikkun. Entonces si una persona dice, estamos haciendo tikkun, corrección hoy, pero mañana vuelve y hace lo mismo en lo que supuestamente estás haciendo corrección, eso se llama hipocresía, eso se llama falsedad. Yo soy orgulloso hoy, pero no soy orgulloso mañana. Eso es hipocresía, eso es falsedad. ¿Sí? Entonces el tikkun es reparar la condición de mi alma para yo caminar adecuadamente y no caer en la condición en la cual esa área me hacía tropezar. Ahora, ¿qué es lo contrario a la ira? ¿Ah? Paciencia. La paciencia. Pongamos el amor en el contexto de todo. En Juan capítulo 18, 10 dice, entonces Shimeón Kefa, que tenía una espada, la sacó e hirió al esclavo del Cohen Agadol. Esta versión esclavo no me parece, porque no era esclavo, sino que era un soldado. Cortándole la oreja derecha. El nombre del esclavo era Melech. Era un siervo del templo. Era un siervo del templo. Yeshua le dijo a Kefa, pon tu espada de vuelta en la funda. Esta es la copa que el Padre me ha dado. No me la beberé. Entonces esto es muy interesante porque Yeshua lo están persiguiendo. Lo van a juzgar fuertemente. Lo van a castigar fuertemente. Mas sin embargo, esta fue la copa que el Padre me dio a beber. Ahora bien, podemos ver que la intención del tikkun era ubicarlos en un punto estratégico donde Israel se debía comprometer a vivir una vida pura y santa. Ahora, ¿cuál era la exigencia del Eterno para que vivieran conforme a la voluntad del Eterno? Y aquí entramos en el concepto de los dos montes, ¿ok? Hay 11 preceptos para incurrir en contra del Eterno y ser expulsado de la tierra que fluye leche y miel. Están aquí en esta parashá, ¿ok? 11. No a la idolatría, es el más grave. Cuando vemos, creo que es Deuteronomio 28, que es donde leímos. Deuteronomio, el más grave de todos, la idolatría. 2. El que falte respeto a los padres, o sea, el que no los honre. El que cambia los límites de las tierras ajenas. O sea, esta es mi casa y yo me le voy a coger la yarda. Yo le voy a coger la yarda a mi vecino y voy a alargar mi yarda a quitarme el espacio. Eso entra en un castigo, en un robo. El que haga tropezar a un ciego y saque provecho de él. Yeshua, ¿qué dijo Yeshua? ¿Qué dijo Yeshua? Dijo, ciego guiando. Un ciego Con una mano. Sí, ciego guiando a ciegos.
¿Sí? Ahora, el otro, el que pervierte el derecho de los extranjeros, huérfanos y viudas. Perdona ahí con con las letras que se me fueron. Extranjeros. Y huérfanos. Se fue la G. El gato, es que el gato me estaba molestando. Y viudas. El que tenga relación sexual con una persona prohibida. Vivida. Sorry, hermano, con la orografía se fue. Pornografía. El que tenga relaciones sexuales con un familiar. El que tenga relaciones sexuales con un familiar, incluyendo la suegra. El que trame algo en contra de su prójimo. También. El que tenga relaciones con animales también. Usar soborno para dañar a una persona inocente. Zoofilia. Relaciones con un animal. Con un animal, zoofilia. Si tienen una hija, no la van a poner zoofilia. Hay tantas cosas en este mundo que uno ya ni siquiera sabe. Bueno, ¿qué dice Romanos capítulo 8? Ahorita yo les mando la foto. En Romanos capítulo 11, versículo 8 dice lo siguiente, en adelante. ¿Ya? Perdón. Igual que lo dice el Tanaj, Yahweh les ha dado un rúa de letargo, ojos que no ven, oídos que no oyen, hasta el día de hoy. Y David dice, sus mesas de cenar se conviertan para ellos en redes y trampas y tropezadero y en castigo. Sus ojos se nublen para que no puedan ver con sus lomos encorvados constantemente. Entonces, todo lo que está sucediendo en esos 11 preceptos en los cuales no tenían, o sea, no iban a tener derecho de estar establecidos en la tierra. O sea, que todos aquellos que incurrían en esos pecados eran totalmente apartados de la voluntad divina. No se podían acercar. O sea, no tenían derecho absoluto. Ahora, en Hechos capítulo 28 dice lo siguiente. Mientras otros rehusaban creer, así que se iban discutiendo entre ellos, después Shaul hizo una pronunciación final. El Ruach HaKodesh habló bien cuando dijo a sus padres por medio de Yesayá el profeta: ve a este pueblo y diles, tú permanecerás oyendo, pero nunca entenderás. Permanecerás mirando, pero nunca percibirás. Porque el corazón de este pueblo se ha embotado. ¿Qué es embotado? Se rebosó. Se ha inflado. En otras palabras, parece ser como que se habían llenado mucho de orgullo y mucha soberbia, entonces se había embotado. ¿Se había embotado con qué? Con sus oídos. Ellos vagamente oyen y sus ojos, ellos han cerrado por temor que puedan ver con sus ojos y oír con sus oídos, entender con sus corazones y hagan teshuvat para poderlos sanar. Wow, esto está grave. Porque parece ser que Israel está cayendo en una condición en la cual Hashem se ha apartado de ellos. ¿Ustedes saben por qué? En muchos conceptos se habla cuando ellos abandonaron a la viuda, al huérfano y al desamparado. Cuando ellos no guardaban ese precepto del extranjero, de la viuda, el huérfano y el desamparado, Israel estaba cayendo en un problema grave delante del Creador. Por eso tú vas a ver en el libro de Ezequiel, cuando en Ezequiel le dice, deja que ellos,
suelta nuevamente a los esclavos en el año de Shemitah y todo lo demás, cuando todos tienen que volver a sus posesiones. Y yo, ok, para que se nos vaya para que ya no tengamos el azote del Creador, pues dejémoslos todos libres. Pues cuando ellos recibieron la recompensa por haber dejado libre al esclavo y haber devuelto las posesiones a los que se las tenían que entregar, Hashem los establece nuevamente y les dice, ok, ahora lo hicieron. Pero ¿qué pasa a ellos? Que cuando ellos vuelven y cogen a los esclavos para ellos, Hashem dice, no, se rompe el pacto. Aquí ya no hay más. Van a ser expulsados de la tierra. ¿Por qué? Porque no guardaron su palabra. Porque otra vez volvieron y cogieron a las personas como esclavas, cuando ya no tenían que tomarlas como esclavas. Ahora bien, ¿a dónde o qué incurre? Nosotros hemos hablado de esto un poco anteriormente, pero ¿qué incurre el llegar a esa condición de no guardar lo que Hashem está hablando o entrar en ese concepto de los 11 preceptos que hablamos? De los 11 pecados que hablamos. Entrar en la maldición de Ahor. La maldición de Ahor se llama ojos. Hay una ceguera espiritual, no ve la verdad de Elohim, no descubre la Torá. Por lo tanto, son engañados por doctrinas falsas. Se activa por hablar mal del pueblo de Elohim, el pueblo judío, por decirlo hablar mal de los siervos que son escogidos de Elohim. Eso la desata. La gente por eso vive religiosamente y atacan a la gente santa diciendo que es hipócrita, ladrones y que engañamos a la gente. Por eso no ganan, no llegan a la verdad y por lo tanto no se salvan, como dice Isaías capítulo 6 versículo 9 y Marcos capítulo 4 versículo 12. Cuando la persona, ojo con esto, cuando un hijo no honra a su padre y a su madre, está exacto. Esa maldición de la ceguera espiritual está cayendo sobre él. Cuando una persona está odiando a su prójimo, esa maldición de ahora está cayendo sobre él. Entonces esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque si ellos iban a estar en esa condición en la tierra de Israel, en la tierra que Hashem les había prometido, ellos no iban a poder gobernarla correctamente. Y es ahí donde el Eterno les demanda a ellos y pone 2 piedras o 2 montañas, el monte Ibal y el monte Erezín. Génesis 49:7, maldita sea su ira porque ha sido fiera, su furia porque ha sido cruel. Yo los dividiré en Jacob y los esparciré en Israel. ¿Qué fue maldecido? ¿Qué fue lo que Hashem maldijo? Jacob maldijo. La ira. Maldita sea su ira. La ira es un área negativa del ser humano que si no la sabes controlar, te puede llevar a un lugar no muy bueno que digamos. Ira es hebrá, estallido de pasión, ardor, cólera, enojo, furia, furor, indignación, insolencia, ira o rencor. Santiago 1:19 dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, toda persona sea pronta en escuchar, pero tanto en hablar, pero tardo en hablar, tardo para irarse, porque la ira de una persona no logra la justificación de Yahweh. El Proverbios 19:11 dice, la discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. En Colosenses capítulo 3 versículo 6, pues es por estas cosas que la ira de Yahweh viene sobre los que le desobedecen. En verdad, es verdad que ustedes en la vida que vivieron en un tiempo practicaban estas cosas, pero ahora deséchenlas. Ira, irritación, mezquinidad, calumnia y lenguaje obsceno.
Nunca mientan el uno al otro, porque se han despojado del viejo yo y con sus prácticas. En Gálatas capítulo 5, 22 dice, pero el fruto del Rúa es ¿qué? Amor, shalom, paciencia, bondad y fidelidad, humildad, dominio propio. Nada en la Torá está en contra de estas cosas. Entonces, ¿cuál es el orden de las cosas? ¿Cuál sería el orden de la vida? Causa, tiempo y consecuencia. Todo lo que tú hagas en el tiempo recibirás la consecuencia. No tú hoy has hecho cosas malas, pero el tiempo te ayuda para dos cosas: reconocer la falla, reconocer el error, hacerte Shubat para que la consecuencia cambie. Pero si en el medio, en el tiempo, no haces Shubat, no te arrepientes de las cosas que has hecho, la consecuencia será grave. Entonces eso lleva a algo, un desorden o confusión absoluto. En el libro de Eclesiastés, cuando tú no, en ese tiempo de causa y efecto, no entras en Teshuvat, no entras en arrepentimiento, vas a entrar en un desorden o confusión absoluta. El libro de Eclesiastés 3.1 dice, hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de rasgar y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de odiar. Tiempo de guerra y tiempo de paz. En pocas palabras, el desconocimiento de causa y consecuencia los gobierna los aspectos que ignoramos y eso origina un desorden. O sea que si tú no estás atento a tiempo y a causa y efecto y no estás atento al tiempo, entonces lo que va a venir es un desorden. Por eso tú ves tanto desorden muchas veces en las familias que están en una deuda, piden prestado para pagar la deuda y siguen pidiendo prestado y al final se convierte en un desorden total que ya no se puede sostener esa familia. O en cualquier otro aspecto negativo, si en el transcurso del tiempo no reconoces la falencia, el error y cambias, te arrepientes, entonces la consecuencia va a ser grave. En Jeremías dice, y con esto termino, el corazón es más engañoso que cualquier otra cosa, y moralmente enfermo. ¿Quién lo puede profundizar? Yo, Yahweh, escudriño el corazón y pruebo las motivaciones internas. Existe una conexión entre el hombre, eso se me fue ahí. Los tengo aquí. El último. Eso, bórramelo, pues, eso. Entre el deseo del corazón y los pensamientos que generan los actos. Mire, voy a leerles algo y con esto cerramos. Ya con eso cierro la parashá. Hemos hablado de la Kedushá. Hemos hablado de la importancia de esta parashá para entrar a los Moadim de otoño. Y esto nos lleva al reto de nosotros hacer un tikkun, una rectificación, para que cuando nos presentemos delante del Creador seamos honestos y podamos tener una rectificación en nuestra alma correcta. Diferencia entre pureza y santidad. Dice lo siguiente, ahora examinaremos la diferencia que hay entre el hombre puro, llamado en hebreo Taor, y el santo, llamado Kadosh. Para el puro,
los actos físicos que realiza le son impuestos, su única intención es cumplir una necesidad natural. Al hacerlo, esos actos salen de la negatividad que hay en la materia y permanecen puros. Sin embargo, con ello, no entran todavía a la dimensión de santidad, ya que para el puro, si fuera posible prescindir de ellos, sería lo mejor. Eso es para el puro. Sin embargo, el hombre santo, que está apegado a su Elohim permanentemente y su alma está inmersa en la dimensión abstracta de los conceptos verdaderos de qué, del amor y reverencia al Creador, se le considera como si él mismo se paseara delante del Eterno en la tierra de los vivientes. En otras palabras, que una persona que es Kadosh o que quiere caminar en el nivel de santidad tiene que permanecer en los conceptos originales del amor y la reverencia a su Creador. Para ser Kadosh. En otra manera, que todo lo que hagamos sea, por eso Corintios 13, cuando vemos Corintios 13 en este fundamento y entiendes Corintios 13 te está elevando a que vivas en santidad. Por eso dice el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta. ¿Por qué? Porque de esa manera reverencias al Creador. Mientras que la persona Taor puro simplemente está tratando de subyugar los deseos que lo llevan a impurificarse, pero que llega hasta ahí. Pero la santidad es tener una comunión del amor hacia el Creador como hacia su prójimo. ¿Sí? Entonces esto, y lo sigue enseñando el escritor de Mesaré Yesharim, el camino de los retos. Es un concepto muy, muy interesante acerca de lo que es santidad, pureza y santidad. Dicho todo esto, ¿cuál es el deseo, cuál es el reto que quería lanzar con esta parashá? Era verdaderamente que nosotros tuviéramos la conciencia de comenzar a caminar bajo dos conceptos: el concepto del autoanálisis y el concepto de la autocrítica. Podría ser lo mismo, pero cuando yo tengo el concepto de la autocrítica, acepto de que otra persona venga y me ayude. Porque, a ver, ¿cómo nos damos cuenta más fácilmente que tengo un error? ¿Porque yo lo veo o porque otro lo ve? ¿Cierto que sí? Bueno, no siempre, no todas las veces lo veo. ¿Sí? No siempre, o sea, hay cosas que sí, hay cosas que yo entiendo que son errores míos, entonces me autoanalizo. Y entonces después de que acepto ese análisis, hago una crítica de mí mismo para poder salir. Pero si yo no estoy analizando mi vida, mi interioridad, no estoy criticando un autoanálisis y esa crítica de mí mismo, yo no voy a aceptar que alguien venga y me diga algo porque no estoy haciendo un trabajo. Pero cuando yo estoy trabajando en esos dos puntos, entonces ahí van a haber momentos, por decir, yo creo que todos los esposos lo ven más claro que otros, ¿no? Mira, yo estoy viendo esto en ti. No, pero no creo que sea así. Estás viendo mal. Yo te estoy diciendo, yo lo estoy viendo. Y si la persona no acepta eso, entonces, ¿qué está pasando ahí? Entonces, exacto. Y a esa persona, y eso me ha llamado mucho la atención. ¿Por qué Hashem lo ve de lejos? ¿Acaso él no está lejos? ¿O está hablando desde otro sentido? Más lejos. Más lejos. ¿No será que Hashem quiere... A ver, Apocalipsis. ¿Qué le dice Juan al anciano?
¿Quiénes son todos estos? Quiere decir que esos que se están acercando a adorar tenían derecho, o sea que ya Hashem no los estaba viendo de lejos. Pongámoslo en nuestra vida. ¿Será que el Eterno me está viendo de lejos? ¿O será que el Eterno me está viendo de cerca? Yo con esto los dejo y cada uno recapacite y entienda y analice su vida para que podamos avanzar un poco. Y espero en el Eterno que haya esta enseñanza del día de hoy de esta parashá haya sido de bendición para sus vidas. Que el Eterno los bendiga y los guarde. Quien les habló, el pastor Roed de la Keilah en su presencia. Shabbat Shalom.